Hola, 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 Shalom, muy buen día, muy buena jornada donde estés ubicado, tengas un excelente día. Mi nombre es Edo y te saludo desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Vengo a compartir una nueva porción de estudio surgida de la Torá, la Biblia hebrea, lo que en tu Biblia es el Pentateuco, y esta Torá está dividida en porciones semanales. Y la que toca esta semana tiene una enseñanza muy poderosa porque es totalmente aplicable a nuestra vida. Ahora lo vamos a ver desde el comienzo. Se llama Bamidbar, la porción en hebreo. Es la número 34 de un total de 54. Y Bamidbar es una de las primeras palabras que aparece en el comienzo del capítulo 1 del libro de Números. O sea, vamos a empezar un nuevo libro a estudiar, que es el libro de Números. Ese es el nombre en español, o el que tiene tu Biblia, y fue dado por la cantidad de datos estadísticos que tienen, los datos numéricos. Pero el nombre original es justamente Bamidbar, que significa en el desierto, como está escrito acá. ¿Por qué? Porque en el desierto es la expresión que figura en el primer versículo. Y el desierto tiene mucha energía para transmitirnos, para enseñarnos. No sé si para traernos consolación, por la explicación que te voy a dar, pero sí para darte la seguridad de que no hay otro lugar que el desierto para poder realizarte. Pero el asunto que para poder realizarte necesitamos resolver la batalla mental que hay en nuestro interior, donde se resuelven todas las cuestiones, donde se toman todas las decisiones. Y si no tenemos ordenado esto y sabemos quién es el que manda, no va a haber integridad, no va a haber una unidad en nosotros que nos permita enfocarnos y canalizar toda la energía, el capital que hay en nosotros, la riqueza mental, los dones y talentos que nos fueron dados para cumplir un propósito y realizarnos y ser exitosos mientras estemos sobre la tierra, que no es nada más ni nada menos que este desierto al que refiere la porción. Vamos a estudiar y vamos a resolver la pregunta o la temática de este estudio, que se titula Mi batalla mental por la unidad. Y que eso es lo que vamos a resolver. Mientras yo tenga una batalla en mi interior, que es algo que va a existir, debe ser buscando esa unidad. Si yo no busco esa unidad, las batallas mentales me van a destruir, porque siempre voy a salir derrotado en mi mente y por lo tanto no voy a tener la capacidad de avanzar. Vamos, no perdamos tiempo, hay mucha riqueza, muchos códigos en esta presentación de 3 capítulos y fracción del cuarto del libro de Números. El primer versículo dice esto. El primer día del segundo mes del segundo año de haber salido de Egipto, Dios habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda del encuentro, diciéndole: censa a toda la comunidad israelita por sus clanes o tribus familiares, de acuerdo a la línea paterna. El número de cada uno de los nombres a todos los varones por cabeza, mayores de 20 años, los que sean aptos para enrolarse en el ejército de Israel. Tú, Moisés y Aarón, deberán contarlos de acuerdo a los escuadrones. Estos son los primeros 3 versículos que tienen mucha información y sobre ella vamos a resolver. Vamos a ir avanzando en el estudio, por supuesto, pero aquí tenemos la presentación de la historia. Dios habla a Moisés en el desierto, en el primer día del segundo mes del segundo año de haber salido de Egipto. Le habla desde el tabernáculo, lo habla en el desierto y le dice: hay que hacer un censo. Hay que contar los varones por tribus, la cantidad que hay por clanes, por familias, por tribus, y hay que ver que sean aptos para la guerra mayor de 20 años para adelante. Esas eran las condiciones para leer esto, para hacer esto. Después Dios le va a decir que elija, que asigne príncipes de cada tribu para que sean referentes cuando hagan el
el conteo, el censo. Uno piensa en el censo, por lo menos aquí en mi país, en Argentina, cuando se hace un censo, se cuenta la cantidad de gentes, de personas, se cuenta cuántos viven por hogar, se cuenta el nivel socioeconómico, se informa el nivel socioeconómico que tienen, la capacidad el nivel académico que tienen, si han estudiado o no estudiado, y si estudiaron, qué estudiaron. En definitiva, la infraestructura de las propiedades. Se hace un informe bastante completo, pero todo en base a la vida que llevan. Y se censan a todos, desde niños hasta ancianos. Eso es lo que pasa aquí. Terminamos sabiendo qué población hay, cuántos adultos, cuántos niños, cuántos ancianos, cuántas mujeres, cuántos son los que trabajan, cuántos que no. Toda una información. Aquí el censo era: necesito hombres de 20 años para arriba que estén aptos para la guerra. Y ese era el censo. Había que buscar esas personas. Vamos a estudiar en el desierto. Y la pregunta es ¿cuál? Ahí están en el desierto del Sinaí. Parece muy, muy claro. El asunto es que podrías, bueno, mi desierto, yo no vivo en esa zona. Puedo aprender cómo vivieron ellos. Lo que te quiero decir que el desierto de Sinaí lo tenés alrededor tuyo. El desierto de Sinaí es el lugar donde vos vas a realizarte para alcanzar la tierra prometida, siempre y cuando hayas salido de Egipto. Porque aquí está aclarando que esto fue hablado fuera de Egipto, pasado un año, en el desierto. ¿Para qué? Para saber la cantidad de personas aptas para la guerra. Cuando Dios hace un censo, lo que hace es contar conciencias, no personas. Cuenta personas, o mejor dicho, cuenta la capacidad de elevación. Yo no sé si lo puse acá. No, acá no está puesto. Pero lo que está buscando Dios es, ahora lo vamos a ver, es la capacidad de elevación que tienen, ¿sí? Aunque esté enunciado guerra. Pero el desierto es el lugar que vos estás viviendo, donde vos te movés, desde tu y desierto inmediato, que es el entorno familiar, tu casa, tu hogar, y el desierto que te espera afuera cuando abrís la puerta de calle y salís al mundo. Tenés un desierto en tu trabajo, si haces carrera académica, en el lugar donde vayas, donde te muevas, las relaciones interpersonales con familiares y amigos que no viven con vos. Bueno, todo eso son elementos, son el desierto donde vos te vas a realizar. Repito la idea. Este pueblo salió de Egipto, fue sacado de Egipto para alcanzar una tierra en la que fluye leche y miel, que es la tierra prometida. Eso, traducido a nosotros, es tu propósito y mi propósito es esa tierra donde fluye leche y miel. Pero tengo que estar fuera de Egipto para alcanzarla y tengo que pasar un desierto. El desierto que te toca vivir, si estás consciente de que querés lograr algo, lo necesitas. El desierto es el mejor lugar para realizarte. No hay otro lugar, de hecho. Es lo único que hay. Entonces hay que amigarse con el desierto y no rechazar el día a día, no enojarse con el día a día que tenés, sino que eso es un trampolín para lograr un mejor nivel. Es un lugar es un taller de preparación y de capacitación. Ese es el desierto. Yeshua fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para formalizar, para que él pueda formalizar el comienzo de su ministerio. Una vez que salió, ahí empieza, dicen los escritos apostólicos, los evangelios, él comienza su ministerio y empieza llamando a sus seguidores y discípulos y haciendo las señales que Dios le había enviado a hacer. Pero él primero tuvo que pasar un desierto de 40 días. ¿Para qué? Para que el Hasatán lo tentara y entonces él tenía que vencerlo. Por eso dice, ¿quién vive en el desierto? Y en el desierto vive el Satán, el oponente. Satán o Satanás no es una mala palabra, no es andar nombrando fuerzas de la oscuridad para nada. Hasatán en hebreo significa oponente, oposición.
lo que te sale al encuentro. ¿Para qué? Para que vos te forjes y te capacites, te pulas, te purifiques, te enfoques y te afines más hacia aquello que querés lograr. Yeshua tenía claro que él venía a hacer la voluntad del que le envió y a acabar su obra. Entonces dice que el Espíritu lo guió al desierto. Lo que está enseñando es, así dice Lucas 4 y Mateo 4, que le guiado para hacerse tentado por el Hasatán, por el Satanás. ¿Ese era el lugar de encuentro? No, ese era el lugar donde vive Satanás. Si hubiese sido un lugar de encuentro, hubiese dicho la Escritura que Dios envió a Yeshua a tal lugar para encontrarse con Satanás. Por lo tanto, sería un lugar neutral donde Yeshua y Satanás se iban a encontrar. Pero acá dice que el Espíritu lo guió a donde estaba el Satán, o sea, el lugar donde él vive. De hecho, el libro de Job dice que cuando los hijos de Dios se reunieron, comparecieron delante de Dios, apareció de entre medio Satanás y Dios le preguntó, ¿de dónde venís? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Él es el príncipe del desierto. El desierto es ese lugar hostil donde a vos y a mí nos toca vivir cada día, donde la mayoría de las situaciones no nos agrada pasarlas, no queremos enfrentarlas, no queremos procesarlas. Nos gustaría escaparnos, nos gustaría que la tierra nos trague. Nos enojamos, nos molestamos, nos aplicamos nuestra justicia y por qué no es de esta manera y por qué me pasa a mí. Bueno, eso es desierto. Y el Hasatán lo único que está haciendo es poner oportunidades de bendición. No es que te pasan porque está todo mal, te pasan porque vos tenés que recapacitar, yo tengo que cambiar, tengo que mejorar y tengo que darme cuenta que estoy capacitado. Si lo tengo enfrente es porque lo puedo pasar. Esa es la mirada que tenés que tener. Si me está sucediendo es porque hay algo que me quieren enseñar para que yo lo pueda pasar. Esto tiene que estar claro. Y el censo de Israel era para personas luminosas. Era detectar las personas luminosas que eran capaces de guerrear. Porque el censo cuenta conciencias, eso hace Dios. No cuenta cuántos están preparados, cuántos están capacitados para hacer tiro al blanco, ni pienso, ni con los que mejor puntería tienen. No está hablando de esa guerra. Ahora vamos a ver, por eso acá la pregunta es, ¿a cuál guerra? ¿Cuál guerra? Una guerra diferente, una guerra que Yeshua nos explicó que él venía a pelear y que luego en los escritos apostólicos está bien declarado y aclarado por el apóstol Saulo. En sí no eran para todos. El censo va a dar un resultado, 603.550 hombres mayores de 20 años capacitados para la guerra. Quiere decir que había más. O sea, el pueblo era mucho más numeroso, no eran todos, no todos están listos. Y en este mismo momento, vos que estás mirando, quizás digas, no sé si estoy yo no sabía todo esto. Entonces, tu conciencia necesita crecer más. Y hay conciencias que están mucho mejor que vos y que yo, y están preparadas para esa guerra, que es la que vamos a tratar. Por eso dice acá, ¿cuál guerra? No es la guerra que vos conocés, la que por ahí están ocurriendo en lugares del mundo, con armamentos, con equipamientos sofisticados, con uniformes bien definidos por nación. No es esa guerra, no es esa batalla. No es una batalla entre personas, no es una batalla por intereses políticos, financieros, económicos, no es ni religiosos, ni siquiera religiosos. Esa batalla la vamos a ver ahora. El armamento, si tengo una guerra, tengo que estar armado. Pero si no es una guerra convencional de la que yo estoy acostumbrado a escuchar noticias, entonces, ¿para qué quiero el arma, la escopeta, la bayoneta? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué le quiero el cañón? ¿Para qué quiero la ametralladora? ¿Cuál es el arma? Ahora, antes de mostrarte cuál es el arma, yo te planteo esto. Vos y yo estamos entre
ellos. Vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a poner las sandalias y las túnicas de los hebreos un ratito. Vamos a ir allá y llega Moisés. Después que habla con Dios, después de pasar los primeros versículos, vienen Moisés y Aarón. Y vienen con ellos los 12 príncipes de las tribus, y yo y vos somos parte de una de esas tribus. Y nos dicen, les vamos a tomar un censo, nos vamos a contar, pero a los que tengan mayores de 20 años y que estén listos para ir a la guerra. Yo no sé para dónde, no sabría para qué lado salir corriendo, cómo desaparecer. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que Dios me liberaba de la esclavitud de Egipto. Y Él se hacía cargo de llevarnos a la tierra prometida, guiándolo a Moisés para que eso suceda. El que invita paga. A mí no me dijeron que yo tenía que ir a una guerra. A mí no me dijeron nunca. Tampoco me dijeron que había un desierto. La letra chica del contrato de Dios era pasar el desierto y llevar adelante una guerra. La letra chica de Dios dice, para vos y para mí hoy, que hay una tierra prometida que es tu realización y la mía, el éxito. No sé si la fama, pero sí la abundancia en todas las áreas de tu vida para tener shalom y tener descanso y tener salud y tener años de vida para disfrutarlo. Esa es la meta y esa es la promesa. Pero en la letra chica hay un desierto que es un proceso de transformación. Hay un proceso que tiene que sí o sí ser necesario para que yo esté preparado y vos estés preparado para poder vencer y alcanzar ese resultado, esa tierra prometida. Y te convertís sí o sí en guerrero, en guerrera. Porque todos los días hay una batalla que te espera en el umbral de la puerta una vez que salís de tu casa para vencerlo. El apóstol Saulo dice, no hay nada que nos pueda vencer. Antes somos más que vencedores, porque no hay nada que me separe, que nos separe del amor del Padre, ni siquiera la muerte. Así dice Romanos 8, parafraseado. Entonces, yo quiero imaginar los rostros que se tienen que haber entristecido, enojado, no sé, pero molestado por este planteo. ¿Me van a censar para ir a la guerra? ¿Qué guerra? Yo no quiero saber nada. Yo quiero llegar ahí a esa tierra prometida, a ver dónde queda, vamos. Pero no me dijeron que tenía que ir a la guerra. O sea que me puedo morir. Pienso, ¿no? Vamos a hacer el planteo lógico. Pero cuando veas la guerra, vas a ver que no es esa guerra. Y ahora que vemos el armamento. En esta palabra, en hebreo dice Abraham. Abraham es la primera persona de la fe y en el árbol de vida de nuestras dimensiones, la primera dimensión del carácter divino del alma que opera con nuestro cuerpo en el plano material se llama Gesed. Es la primera dimensión de la columna derecha, debajo de del trío que forman la luz divina. Abraham es el referente de Gesed y Gesed es bondad. Vamos a ver de ponerlo acá, bondad. Estoy un poquito incómodo. Bondad. Por lo tanto, el armamento tiene que ver con la bondad. Cuanto más bondad yo sea capaz de dar, más armado voy a estar. Y con esa arma te vas a empezar a dar cuenta cuál es la guerra en la que tenemos que luchar. Voy a sacar más información interesante y espero que no me pierda. El valor numérico de esta palabra es 248. Aleph, Bet, Resh, Hei, Mem. Abraham en números es 248. Mirá lo que es Bamidbar. 2, 40
4, 2, 200. No hay casualidades. Que la porción se llame Bamidbar para identificar el comienzo del libro es suficiente justificativo, pero cuando aparece este dato, Bamidbar vale igual que Abraham, que refiere a la bondad. Lo que está enseñando esta porción es que en el desierto la manera de vencer es estar armado de bondad, porque el desierto hay que pasarlo, hay que vencerlo, hay que caminarlo. Y todos los días, solo con bondad se va a vencer. Bondad en todo tipo de aspectos. Pensamiento, lenguaje, acción y decisión. Todas estas maneras de manifestar bondad tienen que estar vigentes en nuestro día a día, activas y conscientes. Y para eso tenemos que resolver la batalla mental cuando nosotros tenemos una situación y no sabemos cómo actuar. Y si en esa actuación no hay bondad, la vamos a perder a la guerra. Esto es un dato importante. Acá vamos al ejército. Acá dice, estén preparados para el ejército de Israel, el versículo 3, que leímos recién. Entonces este ejército es el ejército de Yahvé Sabaoth. Así Yahvé Sabaoth significa Dios de los ejércitos. Así es como Él nos defiende, el Padre Celestial. Y este ejército es así. ¿Pero qué tipo de ejército? Es un ejército de luz. Estamos para alumbrar. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo alumbro? Con la bondad. ¿Para qué se crea el ejército? Para preservar vida. José dijo, a mí me enviaron, yo llegué hasta acá, Dios me mandó a este Egipto y me hizo pasar el proceso para preservar mucha vida. Así dice Génesis 50. Y transmitir bondad. Transmitir bondad. No hay otra misión y no hay otra forma de pasar este desierto y alcanzar la realización si no es preservando vida, ser la sal del mundo, ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. Transmitir bondad, acciones de bondad. Que yo escuche a alguien la situación que está pasando porque nadie le presta atención, estoy dando un oído bondadoso para que esa persona se desahogue. Pero cuando yo le hablo en función de sus palabras, lo que le estoy dando es un consejo bondadoso, porque voy a hablarle verdad para que esa persona mire de otra manera, se sienta aliviado, se sienta escuchado y contenido. Somos luz y tenemos que mandar la conexión. Y cuando somos luz es porque estamos conectados y ahí resolvemos la batalla mental por la unidad. Cuando yo estoy unido al Creador no hay batalla, simplemente hay luz. No hay problema, no hay dificultad, no hay duda, no hay incertidumbre. Eso es. ¿Y sabes por qué tenemos que compartirnos a trabajar de esta forma? Porque las 7 naciones impuras que están en la tierra prometida y las que hay que sacar, que son 7 déficits de nuestra alma, ellas son una unidad. Cuando se nombran a las naciones, se nombra primero que es la tierra de Canaán. La tierra es Canaán, una sola tierra. Pero hay 7 sistemas de impureza que viven ahí, que conviven ahí. Y Dios dice, si ustedes siguen y obedecen mis palabras, yo los voy a sacar a ellos para que ustedes conquisten esa tierra. Lo único que tienen que hacer es no copiar cómo vivían ellos, sus prácticas paganas, idólatras y profanas. Este es un buen motivo para nosotros llevarnos a ser uno. Tendría que ser un muy buen motivo. El otro es porque representamos al Eterno.
Somos representantes del Eterno y enfrente tenemos una unidad de poder que se llama Canaán en las escrituras del Antiguo Pacto. Y eso genera la necesidad de unidad. ¿Cuál es la guerra que tenemos? Es conocido este versículo o pasaje que voy a leer ahora, que está en el libro de la carta a los Efesios, y dice en el capítulo 6, ya con este dato lo tenés que sacar, versículo 10. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el poder de su fuerza, la mano derecha. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas de Hasatán. Acá está, el dueño del desierto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es una guerra tradicional, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esta gente está organizada, que estos demonios están organizados. Y si están organizados son uno, porque cada uno hace lo que le toca en su rango. Conocido versículo. Esa es la guerra que tenemos. Ese es el Canaán. Canaán todavía no está vigente en tanto y en cuanto. Pero, ¿dónde está esa guerra? Acá adentro. Está acá adentro. ¿Y cómo están acá adentro? Porque uno los deja entrar. El Hasatán no tiene autoridad sobre nosotros. Dice que el maligno a los hijos de Dios no los toca. Él no tiene autoridad para tocarnos, salvo que yo abra la puerta. Salvo que yo tenga una grieta, cuando yo dudo, cuando estoy inseguro, cuando me desconecto, cuando dejo de hacer obras de bondad, cuando empiezo a tener inicialmente pensamientos negativos en contra mío o en contra de alguien, automáticamente estoy haciendo una grieta y es ahí donde vienen estas potestades organizadas, cada una en su nivel, a hacer un trabajo de hurto, destrucción y muerte y destrucción. Así dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yeshua dice, yo tengo otro escenario, yo tengo otra vida para este mismo señal. El escenario es el desierto. El Hasatán propone hurtarte, matarte y destruirte. Dios dice, a través de Yeshua yo tengo vida y vida en abundancia. O una vida ordinaria donde convivís, donde te haces amigo no amigo del desierto, pero sí te dejas ganar por el desierto, o una vida extraordinaria, donde a pesar del desierto, vivís por encima de las leyes del desierto. Por eso necesitamos ser una unidad colectiva, como comunidad, como hijos conscientes y también integralmente. La Torá habla, después de hacer el censo, Dios le da las instrucciones a Moisés para que se organicen las tribus. Esta es la distribución de las tribus, ¿sí? ¿Cómo se iban a poner? Al este, las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur, las tribus de Gad, de Rubén, Simeón y Gad. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, las tribus de Dan, Asher y Neftalí. En el centro estaba el tabernáculo y también las carpas de Moisés, Aarón y todos los levitas, las tres familias de levitas, que son estas, Coat, Gersón y Merari, esos son los referentes. ¿Por qué nombra a las 12 tribus y les da un estandarte, una identidad con un símbolo y un color particular? Simplemente porque ellas refieren a una unidad, pero cada una tiene su individualidad. Las 12 tribus tienen una identidad astral, ¿sí? Cada signo zodiacal tiene una influencia que forma el carácter de la tribu y te forma a vos y a mí. Donde vos naciste, cuando vos naciste había una energía astral, que es el famoso horóscopo que se usa en lo tradicional, pero esa influencia astral, las estrellas, en la manera en que estaban y la afección de la luna, afectan tu personalidad. Vos tenés una personalidad que es diferente
a la de otra persona que nació en otro mes distinto al tuyo, ¿sí? O bastante dispar. Este mes, por ejemplo, tenemos la influencia de la luna en Géminis. Y los que nacieron en este periodo, los geminianos, tienen una personalidad. Tienen una personalidad que alcanzar y tienen una naturaleza caída que corregir para alcanzar eso. Entonces, así cada signo. Entonces nosotros necesitamos conocer esa identidad. Necesitamos conocer cómo es, en este caso, el geminiano perfecto y descubrir qué carencias, qué partes caídas tengo para trabajarlas. Y así cada uno. Cuando nosotros conocemos la identidad, podemos trabajar para esta unidad. Y por eso son mencionadas las tribus con tanto detalle. Lo podés leer, está aquí en el capítulo 2, de cómo iban a organizarse las tribus. En el capítulo 2 está detallado. Trabajando eso, yo empiezo a ser uno yo. Y si cada uno trabaja su unidad, va a lograr ser una unidad conmigo, aunque sea de otra tribu o de otro signo. No necesariamente tenés que saber si sos de Zabulón, de Isaacar. Tenés que saber cómo sos vos y cómo tenés que ser. Cuáles son las capacidades que tenés. Si vos estás completo, entonces vas a poder usar bien la bondad y vas a poder preservar mejor la vida de tuya y la de tu prójimo. Esa es la necesidad de unidad. Cuando yo alcanzo esa unidad o trabajo hacia la unidad, mis batallas mentales menguan y pueden llegar a desaparecer porque alcancé algún nivel de perfección. ¿Por qué le da esta distribución y cómo me afecta a mí? O qué tipo, bueno, me parece informativo, puede parecer informativo. Esta es la información. Te informaste cómo estaban. Cuando salían, estos salían primero. Después salían estos. Después salía el tabernáculo, que daba en el medio. Después salía la tribu del oeste. Y finalmente, la retaguardia la llevaban adelante la tribu liderada por Dan, junto con Aser y Neftalí. ¿Por qué este orden y cómo me afecta a mí? Si yo soy el tabernáculo, hoy, yo tengo que tener en claro que lo que tiene que liderar y cuidar mi tabernáculo es Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Quiénes son estos? ¿Qué representan dentro mío? Judá representa la ley. Así fue profetizado por Jacob. Isaacar es el que estudia la Torá. Eran los estudiosos de Torá, hermanos de Zabulón. Zabulón eran mercaderes, eran los que tenían los recursos financieros, esos hacían negocios. Pero ellos sostenían la obra de estudio de la Torá. Ellos sostenían a los institutos de enseñanza que tenían los de Isaacar, basados en Judá, en la ley. Lo que me está diciendo esto que yo siempre que salga tengo que estar bien respaldado por la educación de la Torá. Es lo que me va a mantener protegido a mí. Yo voy a hablar de este y del verde, por eso los marqué distinto y puedo hablar un poquito. Estos tienen que preservar mi tabernáculo. Al final está la tribu de Efraín Manasés, donde no hay luz. La luz viene de acá, del este. En el oeste no hay luz. Nosotros hoy estamos en la parte occidental, en el oeste, la luz viene hacia nosotros. Y por eso en esta zona hay la mayor cantidad de efraimitas, ovejas perdidas de la casa de Israel. Están en su mayoría de este lado del planeta, pues son las partes más oscuras. Entonces por eso van atrás y necesitan seguir la luz. Finalmente, la tribu liderada por Dan. Dan significa juicio. Entonces yo tengo que estar respaldado por la justicia divina, por la parte de retaguardia. Yo tengo que sentir ese respaldo, que como estoy viviendo estoy bien y todo lo que me va a pasar me va a ocurrir para bien. Ahora, si yo hago cosas que no están respaldadas por la justicia divina,
no voy a tener respaldo y no voy a tener a estas tribus delante. O sea, eso está en mí, esta es mi organización de movimiento diario. Y eso es muy importante incorporarlo. ¿Para qué? Para alcanzar esa unidad, para vivir en una unidad, en una armonía. Porque el desierto me va a comer, si no. Y a vos también. Y la tierra prometida va a quedar cada vez más lejos, como le quedó a los israelitas. Porque estos que calificaron fueron influenciados negativamente por los que no estaban capacitados. Son los que se quejaban, los que murmuraban, los que se enojaban con la provisión divina, con las directivas divinas, se enojaban con Moisés, con todos esos que se rebelaban. Lo único que hacían eran hacer que se le peguen seguidores, que eran parte de esta población, hasta que la población se renovó. Qué bárbaro. El capítulo finales, el 3 y el 4, habla de otro censo, el censo para los levitas, que no eran parte del pueblo, o mejor dicho, no se los consideraba parte activa del pueblo porque ellos ministraban en el santuario, eran parte del santuario. Los levitas dan un censo de 22.000 contados desde el mes en adelante, mayores de un mes. Aquí sí entran todos. Y esto con respecto a aquello tiene una explicación. Todos nosotros, los levitas representan el área de adoración, de conexión con Dios. Todos nosotros tenemos la capacidad de adorar. Necesitamos adorar algo o alguien. Todos tenemos la capacidad de conectar con ese algo o ese alguien. Por eso cuando yo conecto con Dios, todo lo demás pasa a segundo plano. Cuando yo adoro a Dios, todo lo demás pasa a otro plano. Pero cuando yo no conecto con Dios, aparecen delante mío otros dioses. Por eso lo que se llama primer mandamiento es: yo soy Dios que te saqué de Egipto, de casa de esclavitud. Está hablando de que le tengo que dar la adoración a Él, que Él es el único que me hace libre. El segundo versículo dice: no tendrás delante de ti dioses ajenos a mí. No te postrarás ni te harás imagen de ellos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos. O sea, cuando yo no adoro ni busco la conexión divina, automáticamente estoy conectado a otra cosa, que es otro Dios. Y al estar conectado con otro Dios, formo parte de la estadística que no está capacitada para la guerra. A Dios le interesa, por eso se da solo este dato, de los que sí estaban capacitados para la guerra, pero no se dice nada de los que no, porque Él no los tiene en cuenta, no los registra, no figuran, aunque estén dentro del pueblo. Yeshua habló de los frutos, de los que dan frutos buenos y frutos malos, y hizo la comparación. Dice: nosotros van a venir delante mío y me van a decir: nosotros predicamos en tu nombre, liberamos personas, echamos fuera demonios, y ahora me decís que no me conoces. Y Dios dice: no los conozco, pues son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban viviendo una guerra equivocada, haciendo de una manera diferente. No tenían bondad en sus acciones. ¿Eran parte? Eran parte. Pero no eran de los buenos. De los levitas, hasta esta porción, hasta el versículo 20, donde termina el estudio, la Torá se refiere solamente a la familia de los coatitas, que tenían una tarea y ahí termina. Y esa tarea es muy, muy importante. Eran los que se encargaban de llevar todos los instrumentos, los utensilios, o sea, las cosas chiquitas, delicadas, todo lo que rellenaba el tabernáculo por dentro. Y ellos tenían que esperar que los sacerdotes prepararan todo para acarrearlo. Y eso es cuando desarmaban. Y cuando armaban, ellos eran los que preparaban todo y después los sacerdotes lo ponían en su lugar. La porción que sigue, que se llama Nazó, comienza con el trato de las familias de Gersón y de Merari, que son las otras dos familias que terminan de armar los levitas. Y ahí se dan las instrucciones. Ahora, yo lo tengo que compartir para que vos entiendas quiénes son los levitas dentro tuyo.
para no dártelo en dos partes, tenés que entender quiénes son estos levitas. A los coatitas se le dio todos los utensilios. A la familia de Gersón se le dio todas las cortinas, todas las telas, todas las cobertores que cubrían el tabernáculo. Y a los meraritas se les dio todo lo que eran columnas, maderas, tablas y bases. O sea, todo lo que sostenía toda la estructura del tabernáculo. Todos eran uno. Todos eran una unidad. Y eso está dentro nuestro. ¿Quiénes son estos? Los utensilios son la parte más delicada, más pequeña que hacían a la funcionalidad del tabernáculo. Si no, el tabernáculo hubiese sido un galpón. Con estos utensilios, el tabernáculo tenía funcionalidad. Los utensilios representan nuestra transformación interior. Si yo no me transformo interiormente, soy un envase totalmente muerto en mis vanidades. Cuando yo empiezo a transformarme por adentro, mi vida empieza a tener sentido, empiezo a entender cosas, empiezo a decir, uy, tengo un propósito, tengo algo que hacer, y empiezo a buscar mi transformación. Entonces yo tengo capacidad para esto, y empiezo a descubrir dones y talentos que están dentro mío. Esos son los utensilios míos, son los elementos que hacen que yo... Entonces cuando yo empiezo a tener conciencia de reino, empiezo a transformarme por adentro, el proceso de transformación. Como dice el apóstol, el que comenzó la obra la perfeccionará. Bueno, ese comienzo de obra, cuando empiezo a descubrir el trabajo de obra, empieza mi transformación. Por eso Coat es nombrado primero. El segundo nombrado es Gersón, que representa las cortinas. Las cortinas son lo que dividían el plano material del plano espiritual. Por lo tanto, es el elemento de conexión o de comunión. Y yo la comunión que tengo con el Eterno depende del nivel de transformación. En la medida que yo me transformo y me entusiasmo, busco mejor transformación. El día que yo digo basta, hasta acá, no quiero saber más nada de cuánto puedo mejorar, entonces dejo de leer las Escrituras, o si leo, dije, ya lo leí este versículo, no investigo, ahí detengo mi comunión y hasta la pierdo, se termina perdiendo. Merari representa las maderas, las columnas, las bases y los travesaños. Y eso habla de la firmeza del tabernáculo. De hecho, estas maderas sostenían a las cortinas. Y eso habla de mi firmeza y mi devoción. Acá voy a poner otra palabra, que es devoción. Yo me transformo y me empiezo a fortalecer, a afirmar. Y eso me da mayor devoción. Y esa devoción hace que yo mejore mi comunión. Por eso Merari está en el medio. ¿Sí? Pero hay que sostenerla de aquí y de aquí. Eso es Merari. Entonces, para resumir, yo necesito ese ambiente, ese espíritu levita dentro mío, pero no uno, sino los tres. Necesito transformarme todos los días para mantener esa pasión, ese fuego que es la devoción, y estar más firme, más seguro en mi identidad. Y con eso lograr mayor comunión con el Eterno. Cuando yo logro esa comunión, fortalezco mi identidad, entiendo que tengo que preservar vida y que el mundo necesita que yo le transmita la bondad del Padre Eterno. Y voy a ser una unidad. Y voy a poder decir, como dijo Yeshua, yo y mi Padre uno somos, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Podemos tomar la autoridad de poder decir eso. La unidad es lo necesario para que vos te realices y yo me realice, la unidad de cada uno. Quiero terminar con esto, que es el censo y los valores numéricos.
el resultado de los capacitados para esta guerra que nos lleva a una guerra un poco no convencional, es no convencional, fuera de lo tradicional, es una guerra que vivió Yeshua, que hizo que Judas lo entregara porque él esperaba otra. Perdón. Yeshua vivió esa guerra, pero con amor. Y los demás esperaban un líder de capa y espada como era el rey David. 603.550, si sumamos los dígitos, esto da 19. Si sumamos 19, esto da 10. Los dígitos, ¿no? Y si sumamos 10, da 1. Los que estaban preparados para esa guerra, mayores de 20 años, estaban en unidad de conciencia. Y esa es la parte que vos día a día, la parte material que tiene que estar afuera, en unidad de conciencia. El censo de los levitas da 22.000, que es la potenciación de 22, que esto es el alefato, el lenguaje de Dios, el lenguaje creador de Dios, que normalmente en las escrituras aparece como Aleph Tav, y Aleph Tav es el alfa y la omega, es Yeshua, es la plenitud del poder. ¿Me entendés que vos y yo somos poderosos? Pero nuestra mente es la que tiene que resolver la batalla. Mirá todo lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué poder hay acá? Vivimos guerras que no tenemos que vivir. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Esta es la buena batalla de la fe. Las otras peleas, dijo Dios, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Hay guerras que son mal peleadas por vos. Perdés tiempo, perdés energía y asumís cargas que no tenés la capacidad de asumir, sostener y resolver. Pero cuando tenés comunión con Dios empezás a entender que esa no es tu guerra. Que es necesario que suceda, sí, pero que no es tu batalla. Tu única batalla es resolver el nivel de fe aquí, para hacer una unidad con Él y poder vencer el desierto. Te saludo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Espero tus comentarios, espero que te suscribas, que formes parte de este canal. Si querés recibir los estudios semanales que resultan en este estudio, podés anotarlo ahí o pedirme el enlace para unirte al estudio. Compartí esto para todos aquellos que no saben cómo pelear su batalla día a día y les va a hacer muy bien. Espero, yo entiendo, a mí me hizo muy bien preparar esto y con mucho más entusiasmo lo he compartido. Espero tus comentarios, tus vivencias, yo te voy a responder todo lo que vos comentes dentro de los marcos de respeto. Vamos a estar en contacto. Que tengas una excelente jornada, que disfrutes este Shabbat, si lo celebrás, y si no, que tengas un hermoso día en armonía familiar con los tuyos. Shalom.